Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de encuentros, este seminario internacional sobre Fratelli Tutti, el documento que el Papa Francisco presentó al mundo el año pasado, 2020. En esta oportunidad tenemos invitados muy especiales que ya les vamos a presentar, pero antes de pasar a este panel que hoy nos va a acompañar, les voy a hacer una breve presentación de lo que es este seminario internacional en la UCA, ¿no? Este seminario está a cargo del Instituto de Cultura Universitaria de nuestra universidad y está destinado a profundizar y debatir sobre los alcances de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, como hicimos mención recién. El ciclo hizo su apertura el 10 de mayo con la presencia del cardenal primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Mario Aurelio Poli, quien lo inauguró. Y se extiende hasta octubre de este año. Este es nuestro tercer encuentro, en el cual cerraremos con un panel también de carácter internacional y que luego les comentaremos. Se trata en total de un ciclo de 4 encuentros que tienen lugar los días lunes en este horario de 18:30 a 20:30 horas, hora local de Argentina, y que está organizado por el Vicerrectorado de Integración de la UCA y cuenta también con el apoyo y el auspicio del Instituto para la Integración del Saber, la Cátedra Pontificia, el Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral y Compromiso Social y Extensión, todos institutos de nuestro Vicerrectorado de Integración, cuyo director es el padre Gustavo Boquín, quien hoy también nos está acompañando. Este seminario, que es de un alto nivel por su calidad de invitados y por el abordaje de los temas sobre la encíclica, es de acceso totalmente gratuito, solo se requiere una inscripción previa para poder acceder a la certificación que se expide a aquellos que asisten a la totalidad de los encuentros del ciclo. Les quiero también comentar que el ciclo o este seminario se plantea abordar los grandes ideales, pero también los caminos concretos a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, ¿sí? No, en la vida social, en la vida política de las instituciones. Aguarden un segundo. Ahí va. Esta es la pregunta que pretende responder principalmente Fratelli Tutti, a la cual el Papa define como una encíclica social, que toma su título de las admoniciones de San Francisco de Asís, que usó esas palabras para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. La encíclica pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad y a la amistad social. Fratelli Tutti es el documento que sienta las bases para un renovado diálogo con la cultura a partir de la categoría de fraternidad y plantea un horizonte común para toda la humanidad, invitándonos a ser y vivir como hermanos de todos y de todo. Este ciclo cuenta con la colaboración en la organización y la adhesión del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, Acción Católica Argentina, Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, Editorial Ciudad Nueva, Instituto Universitario Sofía América Latina, Movimiento Políticos por la Unidad y Movimiento de Economía de Comunión. Además, este ciclo se enmarca dentro del proceso del Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires y cuenta con la adhesión del Departamento de Movimientos Especiales y Nuevas Comunidades de MEC, dependiente del Arzobispado. Sin más, agradecemos a todos los que se encuentran conectados en este momento en nuestro canal de YouTube IQ Vivo, y le cedo la palabra a nuestro vicerrector de integración, padre Gustavo Boquín, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, padre Gustavo, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acontecimiento en el cual vamos a profundizar en la encíclica Fratelli Tutti, que ciertamente promueve una cultura del encuentro. El Papa Francisco desea, trabaja, nos exhorta a vivir justamente
esta cultura de la fraternidad que solo se puede dar a través de encuentros, pero encuentros que tienen que ser genuinos, encuentros que tienen que ser verdaderos. Por eso, ¿cuáles podríamos decir que son las características de un encuentro genuino? En primer lugar, la generosidad, es decir, considerar al otro como de la misma familia, de mi mismo gen, ser justamente próximo al otro. También de la apertura, porque tengo que estar abierto a la novedad que el otro me trae. No es un calco mío, no es un eco mío, sino que es otro, y por lo tanto su presencia me enriquece si me abro, si me uno a esa persona a través del encuentro. También la veracidad, si hay deseos justamente de expresar aquello que es genuino, auténtico. La cordialidad, el buscar el lenguaje del amor, el lenguaje de la fraternidad, de la amistad. Y la fidelidad, es decir, vivir en una alianza, en un pacto, buscando el bien del otro. Así las condiciones del encuentro aparecen cargadas de valor porque nos permiten desarrollar nuestras personalidades y también nuestras culturas, tanto una personalidad encerrada, una personalidad ensimismada, como una cultura que no se abre, que no quiere encontrarse con los demás, es una personalidad o una cultura que se empobrece. Cuando esos valores se convierten en virtudes, entonces ya se hacen un hábito para nuestras actividades, para nuestro obrar en el mundo. Si actuamos de esa forma virtuosa, realizamos encuentros auténticos y podemos experimentar en nosotros mismos sus espléndidos frutos: unidad entrañable, energía interior, alegría, entusiasmo, plenitud, felicidad, paz y amparo, gozo festivo. Al sopesar esta experiencia vital nos percatamos de que el valor más alto de nuestra vida, es decir, la realidad que más nos ayuda a desarrollarnos como personas y también como comunidades, es el encuentro o la creación de formas elevadas de unidad con los seres del entorno. Con ello descubrimos el ideal de la vida, que es el ideal de la unidad. Ser uno, que es lo que pide Jesús al Padre, que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. Por eso les quiero agradecer a los doctores Alexandre Agui, a María Teresa Contegrau y a Cristina Calvo sus reflexiones, sus aportes, para que podamos seguir buscando, encontrando riqueza en este texto del Papa Francisco y podamos alumbrar justamente una cultura del encuentro en un mundo muchas veces agrietado, dividido, polarizado, que nosotros seamos puentes, caminos para lograr esta fraternidad, para lograr esta amistad en la cual crezcamos todos como hijos de Dios, como hermanos unos de otros, como administradores de la casa común, de nuestra casa, la casa de todos. Por eso les agradezco y felicito también al licenciado Ricardo Albelda, al licenciado Pablo Blanco, organizadores de este ciclo, como a todas las instituciones que apoyan a la Universidad Católica en este ciclo de diálogo con la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gustavo, y gracias por tus palabras. Le voy a ceder entonces, ya para comenzar nuestro encuentro, la palabra al licenciado Marco Galo. El licenciado Marco Galo es el director de nuestra cátedra pontificia. Así Marco ya nos introduce en lo que será el panel de la tarde de hoy. Adelante, Marco. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy continuamos el ciclo de profundización de la encíclica de Papa Francisco, Fratelli Tutti, y especialmente vamos a analizar unos aspectos centrales de la encíclica, la fraternidad y la amistad social. Queremos recordar que la encíclica ha sido publicada por el Papa en el periodo de la pandemia, cuando la gente se pregunta sobre la reconstrucción, sobre cómo será el mundo de mañana después de esta experiencia que ha revelado
tantas fragilidades. La fraternidad es la clave de la encíclica, una palabra profundamente enraizada en el Evangelio, pero también patrimonio común del humanismo contemporáneo. La fraternidad es la utopía del Evangelio que el Papa Francisco vuelve a proponer y que ha inspirado tantas experiencias cristianas. Vivimos en un mundo global, unificado en muchos aspectos, pero sin una visión global. Este es un aspecto decisivo de la vuelta atrás, la pobreza de visiones de la humanidad que puedan inspirar proyectos, políticas, sentimientos, acciones. Por el contrario, como reacción al proceso de globalización, se han desarrollado movimientos de fragmentación en defensa de lo particular, de lo nacional, de lo local, en contraposición a un mundo que parece enorme e invasivo. Entonces, actualmente, en medio de tantas pasiones apagadas, en el debilitamiento de los sentimientos de pertenencia a una única humanidad, en la indiferencia y la frialdad, Fratelli Tutti, por el contrario, relanza con fuerza un pensamiento e un diálogo en torno a la fraternidad, un movimiento capaz de unir en el diálogo en la diferencia. Como antes comentaba el padre Gustavo, construir cada vez más esta cultura del diálogo. ¿No es la fraternidad una idea demasiado simple para una sociedad tan compleja? Esta pregunta la relanzo hoy a nuestros expositores, nuestros huéspedes, que en nombre de la UCA también agradezco por su participación y que ahora voy presentando. Quería decir que después de la exposición de cada uno de ellos habrá un espacio para pregunta por parte del público. Es importante aclarar en el chat para quién está destinada la pregunta. Comenzamos nuestro encuentro con la reflexión ante todo, también para no hacer muy larga la espera, dado que dos de ellos están en Europa, en Roma y en Madrid, comenzamos a escuchar las reflexiones de la doctora María Teresa Comte-Grau, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha realizado posgrado de experto en Pastoral de Migraciones en el Instituto de Salamanca. Realizó posgrado de experto en el Instituto Superior de Pastoral Universitaria Pontificia de Salamanca, en el COSLING, en la Fundación Pere Tarres, Centro de Humanización de la Salud, en la Universidad Ramón Llull, posgrado, especialista de Universidad Trabajar con víctimas de experiencia traumática por la Universidad del País Vasco. Es directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia en la Fundación Pablo VI de la Universidad Pontificia de Salamanca, tutora del curso Protección de Menores del Instituto Teológico de Vida Religiosa en España, colaboradora en medios de comunicación social, Cadena COPE y Alfa y Omega, y presidenta de la Asociación para la Acogida y el Acompañamiento Betania a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Gracias, doctora Comte-Grau. Le cedo con gusto la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, que siempre son excesivas. Es verdad que ponemos muchas cosas en los currículums, pero y a veces olvidamos, no sé, las cosas más importantes, ¿no? Esto al final habla un poco de quiénes somos, pero solo un poco, ¿no? Dicho todo esto,
Yo quiero agradecerles a todos ustedes, a los que nos están escuchando y a los que no vemos, pero sobre todo a los que ponen rostro a este acto, a todos y a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles, y además de corazón, que me hayan invitado a participar en un acto como este, y permítanme que le agradezca especialmente a Pablo, que fue fue alumno mío, nos conocimos hace ya muchos años en Buenos Aires, hemos cultivado y mantenido, es verdad que hablamos poco, nos vemos poco, pero hemos mantenido la amistad. Yo creo que eso habla mucho más de las personas, ¿no? La capacidad de vincularnos y de mantener esos vínculos, que al final son vínculos de fraternidad, en torno además a cuestiones que para todos los que estamos aquí son fundamentales, ¿no? Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a quienes están aquí en nombre de la universidad, y es un honor para mí también formar parte de esta mesa con las otras dos personas con las que tengo el gusto de estar aquí. Bien, voy a intentar cumplir los plazos, no superar los 20 minutos, si no les doy permiso para llamarme la atención y para reprenderme y pedirme que corte, ¿no? Voy a intentar no despegarme mucho del papel, porque si empezamos a hablar ya tendremos luego ocasión de diálogo. Quiero ir, por lo tanto, y fijarme en aquellas cuestiones de las que quiero hablar, ¿no? El punto de partida, desde el que yo voy a referirme a la Fratelli Tutti, no tanto a lo que la encíclica dice, sino a algunas cuestiones que me sugiere y sobre las que, bueno, en otros momentos he podido pensar y que, bueno, me han conectado con otras cuestiones previas, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Repito, para mí el punto de partida son los números 206 al 214, referidos a la cuestión del consenso, la verdad y el pluralismo, ¿no? Creo que esta es una cuestión clave en las sociedades pluralistas y es una cuestión clave en nuestras democracias. No voy a entrar tanto en la cuestión del relativismo que aparece citado y bien citado en esos números, sino fundamentalmente en la cuestión del diálogo y, más concretamente, en el lugar que nosotros ocupamos en ese diálogo, en esas relaciones dialogales, como comunidad de vida y como comunidad de fe, ¿no? Y me referiré también, o quiero pensar también, la cuestión del consenso a partir fundamentalmente del disenso, por lo tanto, de la diversidad y de las diferencias propias de una sociedad plural. Solo un apunte previo, que seguro que todos tenemos claro, pero por irnos ubicando, ¿no? Una sociedad plural no es precisamente una sociedad desagregada o una sociedad desvinculada. Lo que es auténticamente contrario al pluralismo es precisamente el relativismo. El pluralismo supone la pretensión de verdad, mientras que el segundo, o el relativismo, supone la negación de la misma. Por lo tanto, uno de los retos, uno de los grandes retos, ayer y hoy, pero hoy especialmente, uno de los grandes retos de las democracias en las que nosotros vivimos es precisamente la gestión del pluralismo o el gobierno del pluralismo. En sociedades en las que está claro que jamás vamos a recuperar la unidad de fe perdida, pero en las que yo sí estoy convencida que podemos recuperar, porque de lo contrario estamos abocados al fracaso y al colapso, sí podemos recuperar la unidad en torno a verdades, principios y valores compartidos por todos. En un mundo en el que, al menos de manera aparente, han saltado por los aires todas las certezas éticas, yo creo que debemos empeñarnos precisamente en encontrar la unidad en torno a alguien o en torno a algo que pueda ser reconocido por todos. De lo contrario, como les decía, vamos al colapso. Y me temo que en este problema la cuestión de fondo es más práctica que teórica. Creo que uno de nuestros grandes problemas es el miedo a afrontar las cuestiones últimas. Dicho de otro modo, creo que nuestras sociedades tienen miedo a los dilemas. Entre otras razones, creo que eso tiene que ver con la falta de criterios. Por eso estoy absolutamente convencida que los criterios de juicio que la doctrina social de la Iglesia aporta
son precisamente un rico complemento a los debates que hoy, sobre las cuestiones que estamos hablando, que ya se han hablado, que vamos a hablar y que se van a seguir hablando, enfrentan fundamentalmente las ciencias humanas y sociales, las ciencias de la vida, o nos plantean los desafíos de una cultura tecnocrática. Este miedo a los dilemas, a la falta de criterio, debido, como decía, esta es mi tesis, a la falta de criterios, no es algo de lo que adolezca solo el mundo en el que vivimos, sino creo que es también algo que con toda seguridad se hace patente en nuestras comunidades, así como en las instituciones que lideramos. La cuestión, por lo tanto, a día de hoy, o una de las cuestiones a día de hoy con relación a estos temas, es demostrar que no es verdad que la diversidad de convicciones últimas, fomente la disgregación y, por lo tanto, impida por sí misma el ejercicio de una conciencia cívica. Fíjense, durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entrada la década de los 60, yo diría hasta principios de los años 70, el proyecto político comunitario compartido, al menos en el mundo occidental del que nosotros somos actores, se empleó a fondo en la edificación de una comunidad política basada en un conjunto de preceptos morales ligados a la vida humana, a la libertad y a la seguridad. Yo creo que nos cuesta aceptar, yo confieso que a mí me cuesta mucho aceptar, que este proyecto es un proyecto que esté en quiebra, precisamente porque la democracia esté perdiendo su esencia, su sentido y su significado. Me cuesta aceptarlo, pero tengo que reconocer que nuestras democracias están viviendo un proceso a través del cual están dejando de ser formas de vida y de gobierno para convertirse en un haz de procedimientos, en una red de procedimientos, fruto de la racionalización técnica de la vida política o del simple ejercicio del poder. ¿Cuándo no? Porque esas formas de vida, formas de gobierno, se están convirtiendo, si no lo son ya, en una videocracia que engendra una sociedad teledirigida en la que las emociones sustituyen precisamente a las convicciones y a los criterios. El credo de esa democracia, basada fundamentalmente en un acuerdo en torno a la vida, la libertad y la seguridad, el credo de esa democracia, que era el credo de la libertad, era precisamente, o es precisamente, un acuerdo sobre verdades fundamentales. Un acuerdo sobre verdades fundamentales porque yo sigo creyendo que la democracia consagra mejor que cualquier otra forma de gobierno precisamente la reciprocidad y la unión cooperativa entre hombres y mujeres ocupados por las cuestiones comunes. El pueblo que profesa ese credo, el credo democrático, que es el credo de la libertad, es un pueblo tan alejado del soberano independiente y absoluto de los que siguen profesando en términos casi dogmáticos el principio de la soberanía popular, como el hombre masa, el ser humano, la persona masa, ¿no? En democracia no hay soberano porque no hay amo, y el pueblo nunca es un dios en minúscula, mucho menos en mayúscula, ¿no? Ese hombre que llamamos de la humanidad común, el hombre común, tampoco es el hombre masa, desprendido, desarraigado y sin comunidad, víctima de una industrialización acelerada, de una urbanización incontrolada o de una secularización inducida, donde arraiga el protagonismo del hombre masa, por utilizar una expresión hecha, el ser humano aislado y desarraigado, arraigan precisamente los populismos. Subrayo que la democracia es desde la convicción, desde el planteamiento que hago una forma de vida, es un credo democrático, son unas actitudes de entre las que destacan la participación, la responsabilidad y la cooperación. Estas actitudes son precisamente las que deben ser fomentadas
no para engendrar ciudadanos, sino precisamente para generar, educar, formar personas, porque no lo olvidemos, quien habita la ciudad es la persona. Nuestras democracias, a diferencia de la democracia de los antiguos, se construyeron precisamente sobre la tesis de que es la persona un sujeto en sí y un sujeto de derechos, nunca un órgano del Estado o de las instancias políticas. Creo que esta es una de las razones, quizás la más importante, que explica por qué la vida política, que se organiza democráticamente, constituye instituciones políticas limitadas por leyes de naturaleza garantista, por la subjetividad y la autonomía de la sociedad que surge de la interacción entre múltiples instituciones y asociaciones que dan vida a esa sociedad, así como por las convicciones morales y religiosas de los ciudadanos que actúan libre y responsablemente. Es verdad que el pluralismo de las ideas y las creencias demuestra que es imposible que las personas, que los seres humanos, que los ciudadanos, que los hombres, que las mujeres, podamos ponernos de acuerdo en el terreno de las convicciones últimas. Precisamente porque el pluralismo que está en la base de esa democracia y de ese credo democrático engendra una cultura de verdad, que no de indiferencia, ninguno de nosotros, ningún ser humano, ninguno de nuestros conciudadanos está dispuesto a renunciar a la verdad en la que cree. A día de hoy, para algunos esto es un problema irresoluble. Yo quiero traer sobre la mesa el recuerdo, la memoria y la tesis de uno de los grandes pensadores de estos temas, Jacques Maritain. El filósofo Maritain tenía una respuesta para esto. Mi propuesta es actualicémosla. En el año 47, seguro que muchos de ustedes han leído sobre esto, por lo tanto tampoco voy a decir cosas tan novedosas. En el año 47, en un célebre discurso pronunciado en la sede de la UNESCO, el filósofo francés Maritain sostuvo la siguiente tesis, abro comillas: los hombres y las mujeres, los hombres, mutuamente opuestos en sus concepciones teóricas, pueden llegar a un acuerdo práctico sobre una lista de derechos humanos. En la segunda sesión de la Conferencia General de la UNESCO, Maritain recordó que esta institución, abro comillas, implica un acuerdo de pensamiento entre hombres cuyas concepciones del mundo, de la cultura y el conocimiento no solo son distintas, sino incluso opuestas. No se podía, por lo tanto, decía él, establecer, se abren comillas, un conformismo artificial de espíritus, puesto que no podemos encontrar un denominador doctrinal común a todos sus miembros, decía él. La tarea de la UNESCO, por lo tanto, y también de la Organización de Naciones Unidas, era por lo tanto una tarea práctica, de modo que el acuerdo entre sus miembros debía moverse en el terreno de los principios de acción, aceptando que sistemas teóricos antagónicos pueden estar de acuerdo en conclusiones prácticas. Este argumento, que se basa en la diferencia entre principios de acción y fundamentos de razón, sostiene también la diferencia entre los principios y las circunstancias, entre las ideologías y los movimientos históricos, y acentúa el circunstancialismo como criterio de juicio, al tiempo que nos recuerda que la política es acción y no ideología. Un buen ejemplo de este acuerdo práctico de voluntades fue, sin lugar a dudas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Ese conjunto de principios morales, lejos de fomentar un consenso universal en torno a los fundamentos últimos sobre los que asentar las relaciones de convivencia, se limitó a presentar unos principios de acción. Estoy absolutamente convencida que esa propuesta sigue siendo válida. Eso sí, a condición de que aceptemos que el pluralismo de las ideas y las creencias es un valor, por lo tanto un bien, y que aceptemos que la libertad religiosa y la libertad de la conciencia tienen una dimensión pública. Ambas tesis, no podemos negarlo, nada tienen que ver con la identificación entre pluralismo ético y la idea según la cual todas las posibles concepciones de la vida tienen el mismo valor.
Quienes así piensan se sienten con derecho a pedir a todos los ciudadanos, y especialmente a los hombres de fe, que en su participación activa en la contribución al sostenimiento de la vida pública renuncien a la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa. Y sin embargo, nosotros, como cristianos, como católicos, como miembros de una comunidad eclesial universal, como miembros de la Iglesia, sostenemos precisamente todo lo contrario. El cristianismo cree firmemente en el derecho del hombre a vivir de acuerdo con su conciencia moral. Y no solo eso, defiende además que la libertad religiosa contribuye de modo determinante a la formación de ciudadanos auténticamente libres, cree firmemente que la libertad religiosa favorece en cada hombre una mayor conciencia de la propia dignidad y una aceptación más motivada de sus responsabilidades, y contribuye a la cohesión moral de la sociedad al facilitar la liberación de cualquier forma de ideología. Los hombres de ideas y credos religiosos distintos, e incluso aquellos que no profesan ningún credo religioso y se sitúan en el laicismo o en el ateísmo, vivimos juntos. Es verdad que jamás podremos encontrarnos en el terreno de las convicciones últimas, pero hay un dato previo a través del cual la cooperación en actividades comunes para la consecución de objetivos concretos directamente relacionados con el bien común sí es posible. La Iglesia lleva siglos predicando que el amor universal proclamado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña es el fermento de las relaciones de amistad entre los seres humanos, entre las personas y los pueblos. Maritain llamó a esto amistad cívica, y en el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia, esta amistad cívica ha recibido el nombre de amistad social o caridad política. Ambas, la amistad social y la caridad política, se hacen concretas en la construcción del bien común de la sociedad. La amistad cívica o la amistad social no requiere, por lo tanto, la identidad doctrinal, sino la unidad en torno a una evidencia ética. La fraternidad, el aprecio por la caridad y la buena voluntad, la dignidad de la persona con los derechos que entraña y el respeto al orden de la libertad querido por Dios. Es una evidencia que muchos de los que con nosotros viven arrugan el ceño al escuchar lo que yo acabo de plantearles. Quizás les haya pasado también a algunos de ustedes. Quizás hayan pensado, como piensan muchos de nuestros conciudadanos, que no es posible compartir esta visión de la vida comunitaria, del hombre y de la sociabilidad, porque Dios y la creencia en Dios o la negación de Dios lo impiden. Hablar de Dios invalida para algunos toda posibilidad de acuerdo. Dios se convierte en el problema, por lo que, como la historia demuestra, es preciso expulsarle de la vida pública, excomulgarle tras los muros de la ciudad y con él a todos aquellos que osemos escribir su nombre como fundamento de nuestras convicciones. Precisamente quienes nos adherimos a esta verdad, y voy a terminar ya, somos creyentes, pero no fanáticos. Maritain escribió sobre esta cuestión en el año 1934, para subrayar algo que yo creo que a nosotros bien pudiera servirnos. Dice así, y es la única cita un poco más larga que voy a compartir con ustedes. Dice así, 1934. Es bastante curioso, decía el filósofo Maritain, notémoslo de pasada, comprobar que cuando se ha obtenido un progreso en el desarrollo de la historia, como por ejemplo la tolerancia civil, cuestión que viene perfectamente al hilo de lo que estamos hablando, después de haber servido de máscara y de pretexto a las energías de error que alzan contra el cristiano verdades cautivas, es precisamente el cristianismo quien se aplica a mantener este progreso que se pretende ganado contra él. Permítanme una pregunta retórica.
¿no somos nosotros hoy probablemente unos de los más firmes defensores de ese credo de la libertad, de ese credo plural que sostiene la democracia como forma de gobierno y forma de vida? Es el cristianismo, decía Maritain en 1934, quien se aplica precisamente a mantener ese progreso que se pretende ganado contra él. Mientras las energías de error, cambiando repentinamente de camino, tratan apresuradamente de destruir este mismo progreso del cual anteriormente se habían glorificado. Muchas gracias. Gracias, doctora Comte-Grau, que nos ha ayudado a entrar, a profundizar algunos aspectos. Usted ha hablado de la amistad cívica, ¿no? O amistad social, de la caridad política, citando también Maritain. Nos parece importante también dentro de este marco de una sociedad plural, ¿no? Que también es un poco l'approccio che dà Papa Francisco, ¿no? La misma encíclica es una encíclica abierta a todos, no es simplemente dirigida a los católicos, a los cristianos. Gracias nuevamente, y luego pues estará la posibilidad de algunas preguntas para profundizar, para especificar algunos aspectos. Quiero, antes de dar la palabra al segundo orador, recordar que ahora nos están siguiendo desde la ciudad de Buenos Aires, de Bernal, de San Miguel, Mar del Plata, Mendoza, Anatuya, en Santiago del Estero, Río Cuarto, en Córdoba, Posadas, Misiones y también en Lima, en Perú. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al padre presbítero doctor Alexandre Awi Mello, espero de haber pronunciado bien. El padre Alexandre Awi Mello es miembro del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. Como tal, fue asesor de la Juventud Apostólica del Movimiento para el Sudeste de Brasil y luego director nacional de Schoenstatt para Brasil. Cursó los estudios de filosofía y de teología en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Obtuvo la licenciatura en teología en la Philosophisch-Theologische Hochschule Wajendar en Alemania, el doctorado en teología con especialización en Mariología en la Universidad de Dayton, International Marian Research Institute en Ohio. Ha escrito un libro que es su licenciatura, muy también aquí publicado por Paidós sobre la Mariología, también en Papa Francisco, muy interesante. Desempeñó el cargo de profesor de Teología Pastoral y Sistemática en Londrina, en el Instituto Pablo VI y en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, y en el Centro Universitario Salesiano de Sao Paulo y en la Facultad de Sao Bento. Colaboró con la Secretaría de Redacción de la Conferencia General del Episcopado en Aparecida. En mayo del 2017, Papa Francisco lo ha nombrado secretario del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida de la Santa Sede. Bueno, con gran gusto damos la palabra al padre Alexander. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera compartir un poco la pantalla. Vamos a ver si funciona. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bueno, es un gusto, entonces también quiero agradecer poder participar de ese momento con ustedes. Y bueno, lo primero que quisiera es decir por qué elegí esta abordaje. También me alegro que sean abordajes complementarios, distintos, estos que hacemos en este seminario. Muy interesante que la doctora María Teresa haya justamente hablado de una otra dimensión, del fundamento del consenso, de la encíclica, de la exhortación, y por eso creo que es complementario poder ahora también hablar de un tema que es tan importante como el de la familia. Elegí justamente ese título, ¿no? Abordar desde el tema de la familia. Primero porque obviamente estoy trabajando en el Dicasterio para los Laicos, la familia y la vida. La familia es el tema que reúne todos los temas del Dicasterio, y también nos ocupamos de jóvenes y, en fin,
especialmente este año, el Papa nos llamó a acompañar una iniciativa suya que es el año Amoris Laetitia. Después de 5 años de la exhortación apostólica, ¿no? El Papa podemos decir que tenía muy dentro de su corazón el tema de la familia, tanto que fue uno de los primeros temas pastorales que él abordó en su pontificado, y para eso convocó 2 sínodos de obispos. Y eso también en el contexto de la pandemia. Bueno, si de repente se me traban las palabras es porque yo soy brasileño, creo que eso no se dijo. En todo caso, ahora con el italiano a veces se me cruzan las palabras, por ejemplo, pandemia y no pandemia como en portugués y en italiano. El problema de la pandemia nos hizo ver la importancia de la familia, ¿no? La familia como el gran amortiguador que ha cargado sobre sus hombros las consecuencias humanas y económicas más graves de la crisis. Y por eso también quizás en ese tiempo de rehacerse, de comenzar de nuevo y comenzar de forma distinta, la familia puede convertirse en el principal motor capaz de generar estabilidad, seguridad, actitudes solidarias, gratuitas, que pueden alimentar virtuosamente todo el sistema económico y político. Eso sin hablar obviamente de la dimensión eclesial. Poner ese tema también en coherencia con todo el pontificado del Papa Francisco. O sea, cuando el Papa Francisco habla en Fratelli Tutti de una humanidad que sea familia humana, usa la familia como, digamos, paradigma, como vamos a ver. Él está hablando de una familia, cuando habló también en Amoris Laetitia, de una familia, está hablando de una familia que es siempre abierta, que no es cerrada en sí, que no es un clan donde estamos ahí solo unos para otros. Y eso es como un hilo rojo que va desde Evangelii Gaudium, y aquí se podría decir mucho, pasa por Laudato Si, después obviamente en Amoris Laetitia, hasta Fratelli Tutti. O sea, es importante ver ahí un hilo, una corriente, una línea de pensamiento muy coherente del Papa. Amoris Laetitia, de hecho, y acá yo voy en distintos momentos relacionar con esa exhortación apostólica que estamos justamente promocionando, especialmente en este año, Familia Amoris Laetitia, habla de que la familia debe tener un corazón grande, que es capaz de una fecundidad ampliada, que no está restricta solamente a los hijos, y se relaciona con toda la humanidad en la cual ve a una familia grande. Evangelii Gaudium también habla de la importancia, ya en el primer documento, ¿no?, la exhortación programática de Francisco, habla de la importancia social y cultural de la familia para la construcción de la sociedad. Habla muchas veces de iglesia en salida, y en este caso nosotros podríamos hablar de una familia en salida, incluso relacionando con otra expresión que ya viene de pontificados anteriores, ¿no? Una iglesia doméstica en salida, ¿no? Este tiempo de pandemia nos ayudó a ver cómo realmente la iglesia doméstica, la liturgia se tuvo que celebrar en familia, la oración se tuvo que hacer en familia, no se podía ni siquiera ir a la iglesia. O sea, la importancia realmente que la familia sea este lugar donde se vive una relación intensa, y también tuvimos las consecuencias negativas de eso cuando no se logró vivir en familia, pero también una familia abierta a los demás, que acoge a otros, que ayuda a los más necesitados. Vimos tantos gestos de solidaridad en este tiempo. Por eso la familia, que es fue la primera gran preocupación pastoral del Papa, termina siendo también, digamos así, un paradigma para todo el pontificado, ¿no? Entonces, cuando pensamos de familia, no tenemos que pensar en algo cerrado, en algo estrecho, más justamente en un concepto que nos ayuda a vivir como humanidad. Y no se puede entonces transformar la sociedad, no se puede vivir la fraternidad universal a la que llama, y la amistad social a la que llama la encíclica, sin la familia. Por eso este concepto de familia humana incluso está presente ya en Evangelii Gaudium. Yo tengo un texto más amplio que si alguna vez lo quieren, lo puedo también facilitar, pero que viene de Evangelii Gaudium y ahí se puede fundamentar. Después pasa por Amoris Laetitia y también está presente, pasa por Laudato Si, también está presente en Amoris Laetitia. Por eso, como la exposición tiene que ser breve, yo simplemente formulo muy básicamente 3 tesis sobre familia y amistad social, o familia y fraternidad social.
La familia es la primera escuela de amistad social para que seamos tutti fratelli e sorelle, hermanos y hermanas. La familia tiene un rol fundamental como estructura de bienes relacionales en la construcción del bien común de la solidaridad universal. Y la familia es paradigma para que la humanidad se sienta y viva como familia humana. Vamos a ver cada una. La familia es la primera escuela de amistad social. Es el primer sujeto social de la Iglesia. De hecho, las primeras relaciones humanas, donde se aprenden los primeros vínculos relacionales, fruto de un ejercicio inter- y transgeneracional de transmisión de valores, virtudes, principios humanos, sociales y espirituales, se da en la familia. Sabemos que muchas veces la familia no es suficiente, dependiendo del tipo de familia, de cómo esté construida esta familia. Obviamente hay muchos otros agentes sociales que colaboran en eso, pero no hay duda que las primeras relaciones tenemos con aquellos familiares, ojalá los progenitores, no aquellos padres y madres, pero muchas veces otros que hacen el papel de ellos. La familia es también la primera escuela de humanidad y de sociabilidad, dependiendo del modo como tratamos a las familias, y eso es también algo sobre lo cual podemos llegar a acuerdos, como decía la doctora María Teresa antes, o sea, hay acciones prácticas comunes que podemos hacer en la línea de la democracia, de los acuerdos que podemos tener, independiente de nuestros credos. Dependiendo de cómo tratamos a la familia, podemos concluir de qué tipo de sociedad estamos construyendo. En Fratelli Tutti hay algunas afirmaciones claves que yo ahora simplemente menciono, ¿no? Porque el mismo Papa se dirige, como estamos haciendo acá, primeramente a las familias. En primer lugar me dirijo a las familias cuando quiero hablar de amistad social, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor, la fraternidad, la convivencia, de compartir. Podemos imaginar nuestras propias familias. Es allí donde aprendemos eso, a dar atención y cuidar al otro, o no hacerlo, digamos, porque también hay antivalores que a veces cultivamos en la familia, valores de la libertad, del respeto, de la solidaridad. Ellas son también en el ámbito, no solo en el ámbito, digamos, educativo en general, pero también en el ámbito religioso, la transmisión de la fe, sea cual sea el credo, pero ahí es el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe, desde los primeros gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. ¿Y cuántos de nosotros podemos contar tantas historias de cómo recibimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, estas primeras creencias, ¿no?, que después mantienen nuestra vida? La tarea educativa de los padres tiene que despertar justamente el sentimiento del mundo, de la sociedad como hogar. También eso es algo que podemos aprender en la familia, que el mundo es nuestra casa, digamos, que tenemos que cuidarla como nuestro hogar. Es una educación también para saber habitar más allá de los límites de la propia casa. No hay lazo social sin esa primera dimensión cotidiana, casi microscópica, dice el Papa. En Amoris Laetitia ahora estoy mencionando cómo Amoris Laetitia también complementa la visión de Fratelli Tutti. La familia entonces es ese sujeto protagonista de una ecología integral, que va a ser mucho más desarrollado en Laudato Si, pero que de hecho ahí está la raíz de la ecología integral, de esta visión integral del ser humano y de su relación con el mundo. En familia se aprende a cuidar la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta. Y eso es también lo que la pandemia nos hizo ver, donde no había atención a los ancianos, donde no había atención a cada uno, donde no había relaciones de cuidado mutuo. Allí fue donde la familia, las personas más sufrieron, o sea, porque justamente el sustentáculo de la familia, de las personas, estaba en su familia, no tenían normalmente otros. Y la familia ampliada, que eran los vecinos, aquellos que estaban más al lado y que podían ayudarlos. Y muchas veces también nuestras parroquias, nuestras comunidades, se tornaron familia para muchos, justamente en esta visión amplia de la familia humana. Segunda tesis es que la familia tiene un rol fundamental como estructura de bienes relacionales en la construcción del bien común y la solidaridad universal, ¿no? De hecho, en la familia se aprende a vivir en relación, a salir de sí, a abrirse a los demás y al mundo.
Toda familia es una red de relaciones humanas y generacionales. Entre pares, marido y mujer, hermanos, pero también entre generaciones, padres con hijos, con abuelos, ¿no? Con bisabuelos o con nietos. Es realmente una red que nos ayuda a vivir como humanos. Nuestra relación en familia, si es sana y verdadera, nos abre a los otros y nos amplía y enriquece. Sí, pero también puede ser una familia disfuncional que es egoísta, que enseña a preocuparse solamente de sí. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro, dice el Papa en Fratelli Tutti. Y la familia tiene entonces ese rol fundamental en la construcción de estos bienes relacionales, ¿no? Que entre todos los bienes que nosotros como seres humanos compartimos en esta casa común, sin duda el primero y más importante, porque de este depende todos los demás, son los bienes relacionales. Y así uno aprende también a tener un sentido social. La vida de familia, de pareja, la amistad, son para abrir el corazón en círculos, dice el Papa, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos, a toda la familia humana. De hecho, son expresiones importantes de Fratelli Tutti. Lo mismo ya se veía en Amoris Laetitia cuando usó conceptos como familia ampliada o familia grande o aún familia misionera. Esta visión de que la familia debe salir de sí. Por eso es que la familia colabora en la construcción del bien común, ese bien que fue definido en Gaudium et Spes como el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno, más fácil de la propia perfección. Y de los bienes más preciosos que la familia aporta, como ya dije, son los bienes relacionales. Es el lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad. La cuna de la vida, el amor, la primera y fundamental estructura para el sano desarrollo de la ecología humana, como ya decía Centésimos Años. Debemos entonces ayudar a la sociedad a reconocer la subjetividad y la propiedad, la prioridad social de la familia. Y ahí está justamente el aporte, ¿no? Que tenemos que pensar que la familia es de hecho un bien y tiene una prioridad como fundamento del bien común. Y esa misión corresponde especialmente a los laicos, ¿no? Y por eso también en nuestro dicasterio valoramos mucho el trabajo de los laicos. Me alegro que asociaciones de laicos nos estén especialmente acompañando en este momento. Y eso se puede hacer de dos formas, no excluyentes. Por el testimonio de familias maduras, solidarias, abiertas, que vivan el amor, y por la participación política, que es la forma más noble de la caridad. El Papa lo enseña ya en Evangelii Gaudium. El amor entonces vivido en familia se proyecta a la sociedad, ¿no? La caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en la familia, en las amistades, sino también de las macrorelaciones. Es eso lo que el Papa desarrolla en Fratelli Tutti, ¿no? Esta macrorelación que es la fraternidad y la amistad social. Y la tercera idea, la familia es paradigma para que la humanidad se sienta y viva como familia. O sea, las tres tesis están muy relacionadas, obviamente, pero me gustaría acá de destacar esta idea de paradigma, ¿no? Paradigma apunta a un ideal, a un modelo, pero no se trata de una idealización utópica de la familia natural, ni un deseo inalcanzable de familia humana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de familias que no son perfectas. No lo es la familia natural y no lo será la familia humana, ¿no? Justamente importante, acabamos de escuchar el tema del pluralismo. También en la familia está este pluralismo, en la familia pequeña, en la familia natural, pero también en la familia grande, en la familia humana, ¿no? Es más sano aceptar ese realismo, con realismo los límites, los desafíos y la imperfección. Crecer juntos, escuchándonos, madurando en el amor, ¿no? Sabemos que no es fácil vivir como hermanos y hermanas, ¿no? Si nosotros pensamos en nuestras relaciones de hermanos en la casa, en mi casa somos 3 varones, o sea, nos peleamos todo el tiempo cuando éramos chicos, pero hay algo que va más allá de las peleas, el sentido de pertenencia a una familia, ¿no? Cuando se trata de cosas importantes, la familia se cubre las espaldas, y si eso no pasa, algo de
dolor de conciencia nos queda, ¿no? Hay familias que realmente hay hermanos que están peleados, que no se hablan, que ya no se quieren, y eso siempre nos queda como algo que no está bien, lo sabemos, porque somos hermanos, porque pertenecemos a una misma familia, ¿no? Entonces en la familia normalmente se desarrolla un nivel de confianza, un sentimiento de tolerancia, de aceptación, que después nos ayuda a vivir también en sociedad. Y en estos dos números, no los voy a leer enteros, pero el Papa justamente reconoce, ¿no?, que es difícil vivir como hermanos, pero supone que en todos permanece vivo un básico sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque él sugiere y nos invita a que nos sintamos verdaderamente en casa, en la familia humana, como nos sentimos en nuestra familia natural, ¿no? Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. Su dolor es el de todos, aunque a veces sabemos que no están bien lo que hacen, pero es mi hermano, es mi hermana, es mi padre, es mi hijo, es mi nieto, ¿no? Entonces, vale la pena en ese contexto leer lo que dice Amoris Laetitia sobre el ser hermanos, ¿no?, para justamente sacar de ahí consecuencias para ese paradigma de la fraternidad y la amistad social. Hay frases hermosas en estos números de Amoris Laetitia, ¿no?, porque es la familia que introduce la fraternidad en el mundo. El estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad, ¿no? Bueno, entonces esta convivencia crea vínculos fuertes, aunque de repente somos distintos, imperfectos, pero esto crea el vínculo que tiene como origen la filiación, porque soy hijo, también me siento hermano, ¿no? Y eso hace después también que la sociedad pueda sentirse ahí para allá, para aquel que tiene una dimensión más religiosa, ¿no? Tenemos padre, tenemos madre, también como familia humana, ¿no? Francisco sabe que se trata de otra lógica, la que él propone en Fratelli Tutti, pero no es una fantasía, ¿no? Es un ideal y tenemos mucho que aprender, ¿no? Y no hay necesidad de llegar a una paz en que todos tengamos que ser igualitos, eso no es así. La familia natural basada en el amor muestra que es posible vivir ese ideal y entrar en esa lógica, a tal punto que todos nos sentimos hermanos, aunque somos muy distintos, ¿no? Y así se permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Como última palabra, ya estoy terminando, hablando a un público mayormente argentino y en la UCA, no podía dejar de mencionar, ¿no?, al final, la importancia de María en la construcción de un pueblo de hermanos, ¿no? La UCA, donde nació la teología del pueblo, que fue también tema de mi estudio de doctorado, que fue sobre la piedad popular mariana en el pensamiento del Papa Francisco. Yo quisiera decir, ¿no?, que Bergoglio tantas veces nos repitió a ustedes argentinos en Luján esta relación con la madre, ¿no? Madre, regálanos tu mirada, que nos ayuda a mirarnos como hermanos, a mirar a los que necesitan, mirar a los demás, ser más solidario, ¿no?, encontrar a los demás, ser un pueblo, ser una patria. Entonces, realmente creo que también desde el punto de vista de fe podemos hacer ese pedido. Madre, haznos pueblo, haznos patria grande, haznos familia humana universal. Y él lo dice en Fratelli Tutti, este camino de fraternidad también tiene una madre, llamada María. Ella es la madre de nuestra fraternidad. Ella recibió entre la cruz esta maternidad universal y está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes, o sea, a la humanidad, a la familia humana. Ella, con el poder de Jesús, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. Gracias por la atención de ustedes. Gracias, Padre Alexander, que nos ha ayudado también a enfocar el tema de la encíclica en la perspectiva de la familia. Y me parece muy importante también recordar a las reflexiones que nos ha dado Padre Alexander este hilo rojo que une los diferentes pontificados. Cuando Padre Alexander hablaba de esta familia ensanchada, familia en salida, me vino en mente la Familiari Consorzio di Juan Pablo II, che
hablaba propio ya en este sentido, propio en esta perspectiva. Entonces, de alguna manera, Papa Francisco completa, llena este camino, este itinerario comenzado con San Juan Pablo II. Gracias nuevamente, Padre Alexander, y ahora veremos pues de poder profundizar algunos aspectos muy ricos que ha dado su reflexión. Vamos presentando l'ultima nuestra expositora, que es local, argentina de aquí, Cristina Calvo, doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica de la Universidad de Wyoming en Estados Unidos, máster en Gobernabilidad y Desarrollo de la Universidad Abierta de Cataluña, ha coordinado el diálogo de alto nivel sobre ética y economía en el camino al G20 del 2018, animado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina, el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, el Secretariado Latinoamericano de Cáritas, la Comunidad Reformada Mundial y el apoyo de Intalbid, PNUD y CAF. Durante el 2016 fue directora nacional de Inclusión y Desarrollo Humano en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, representante del mismo en la Mesa Interministerial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en la Mesa Interministerial convocada por la OIT contra el trabajo infantil. Ha sido asesora principal del directorio del Banco de la Nación Argentina, integra el Consejo de Honor y el Consejo Académico de numerosas organizaciones, entre ellas ha sido miembro del Comité de Honor del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, es miembro del Comité Organizador del Proceso Economía de Francisco, convocado por el Papa Francisco, y de la Task Force COVID-19 del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral. Es directora además del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Cristina, y escuchamos con gusto tus reflexiones. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad Católica y a las organizaciones convocantes, particularmente al Padre Gustavo, Ricardo, a Pablo, y por supuesto es un gran gusto compartir por primera vez un panel con María Teresa y el Padre Alex, y bueno, con Marcos ya tenemos unas cuantas batallas libradas, así que una alegría reencontrarnos. Yo me tomé la licencia académica porque me voy a referir conjuntamente a la Laudato Si y a Fratelli Tutti, porque considero que tienen una gran convergencia, y en mi opinión el valor y la fuerza de Fratelli Tutti se enlaza formidablemente con la encíclica precedente y viceversa. Porque en primer lugar hay que señalar que la Laudato Si desde el 2015 hasta hoy es el documento más citado sobre temas ecológicos, ambientales y sociales a nivel mundial. ¿Y por qué es novedoso esto? O sea, lo novedoso es que quienes lo citan en su mayoría son personas que se declaran no creyentes o al menos no adherentes a la fe católica cristiana. Esto pienso que es una de las razones del éxito. ¿Por qué lo toman estas personas particularmente? Por, diría, un abordaje científico, no moralista. Y esto se evidencia muy fuertemente en el capítulo 2 de la Laudato Si. Es en este capítulo donde encontramos una solidez técnico-científica no comparable, me animo a decir, a la incluida en otros documentos papales precedentes. Otra razón considero que es que no se queda en la mera denuncia, ¿no? Sino que identifica causas y avanza en propuestas concretas. Me atrevo a decir que es casi una característica de Jorge Bergoglio, ¿no? Y Papa Francisco, que es una persona basada en el realismo histórico. A él nunca le es suficiente solamente enunciar principios, sino entrar profundamente en la realidad, y particularmente en la realidad sufriente. ¿Cuáles serían estos principios fundamentales enunciados en la Laudato Si y que se enlazan como un plano inclinado con la Fratelli Tutti? En mi opinión son fundamentalmente tres.
Uno es que la cuestión ecológica y la cuestión social son dos caras de la misma moneda. Y el Papa lo subraya, no podemos separar la cuestión social de la cuestión ecológica, precisamente porque las desigualdades sociales estructurales son causa, no solo consecuencia de la degradación ambiental. El segundo punto es el concepto de sostenibilidad frente a la teoría del crecimiento ilimitado. Yo sé que hago un paréntesis, que la última reunión de toda esta serie va a ser más específicamente sobre el tema económico, pero bueno, por deformación profesional en mi tema tenía que recuperar algunos de estos conceptos. El concepto de crecimiento es muy diverso al de desarrollo, porque precisamente el segundo es el que comprende otras dimensiones además de la material. Comprende la espiritual, la cultural, la relacional, la antropológica. Corrientemente constatamos que se menciona muchísimo menos la sostenibilidad antropológica y que en mi opinión es la que desarrolla ampliamente Fratelli Tutti, la cual avanza en los cómo, no solo en los qué, o sea, avanza en la dimensión antropológica relacional. En tercer lugar, la Laudato Si también habla de lo que se llama la transición, incluso ahora mejorado y tomado realmente hasta por los organismos de cooperación internacional como la transición justa. Porque ¿quién paga los costos de la transición? Y en esto es fundamental el mensaje de Fratelli Tutti. ¿Por qué la importancia de evaluar cómo es esta transición? Porque precisamente en 1 o 2 años no se puede cambiar de un modelo a otro, de una sociedad extractivista y consumista, a una sociedad que tenga un consumo sobrio, con una economía regenerativa, circular, social. Hay que dar tiempo, ¿no?, para que las empresas, los consumidores, los agentes sociales modifiquen sus comportamientos. ¿Y qué pasa en las transiciones? Se da que algunos grupos mejoran sus condiciones y otros las empeoran. No basta decir queremos ir a una sociedad sostenible, sino cómo, en qué tiempos y fundamentalmente quiénes pagarán los costos de la transición. Lamentablemente, históricamente, siempre son las personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad, los más desprotegidos. La realidad no es un dato, es una tarea y por eso puede y debe ser cambiada. Y acá es esencial el mensaje de la Fratelli Tutti. Entonces, ¿cómo conectamos esto que dije anteriormente con la Fratelli Tutti? Y me atrevo a formular una pregunta. ¿Nacemos Fratelli Tutti? ¿Cuándo podemos decir verdaderamente que hay fraternidad, hermandad, sororidad, amistad social? Veamos que la rivalidad entre hermanos se remonta a casi el principio de los tiempos. Empezamos con los 2 primeros hermanos mencionados en las Escrituras, Caín y Abel. Después encontramos Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Lea y Raquel, José y sus hermanos, y no aparecen muy buenos modelos de fraternidad. ¿Nacemos hermanos? La respuesta es sí y no. Y para esto, como mencioné anteriormente que hizo el Papa Francisco, voy a ayudarme de la validación científica. Le agradezco a Pablo si puede pasar el videíto que le envié. Ustedes no se preocupen de entender, porque está en inglés, sino acá tienen que observar. Por eso soy especialista en las ciencias del comportamiento. Hay que observar los juguetes, ¿no? Van a ver uno redondo rojo, qué es lo que intenta hacer, y después hay otros 2, un cuadrado gris oscuro y un triángulo amarillo. Entonces, el comportamiento de estos juguetes y, por supuesto, observen el comportamiento y la elección de los bebés. Ahora sí, Pablo.
Interesante, ¿no? Yo no escuché el audio, no sé si ustedes lo escucharon, pero bueno, como era lo importante era observar lo que pasaba en la escena. Fíjense que este experimento lo viene desarrollando por más de 20 años Paul Bloom, profesor de psicología de la Universidad de Yale de Estados Unidos, su mujer Karen Wynne y Killy Hamlin, del Laboratorio de Cognición Infantil de esa universidad. Y básicamente trata del comportamiento ético de bebés entre 3 y 6 meses. Es decir, bebés que todavía no fueron al catecismo, por supuesto, ni tuvieron enseñanza de principios morales o éticos. Con poquitos meses saben distinguir entre solidaridad o no, bondad o no tanto. Los bebés que observaron un juguete de madera con ojos saltones intentando subir una colina. Otro juguete de madera, también de ojos saltones, que llegaban, uno para empujarlo y otro para ayudarlo. Los investigadores le mostraron los juguetes a los bebés para ver con cuáles deseaban quedarse. Casi el 100% de los bebés eligieron al juguete que ayudaba al otro juguete y desecharon al juguete malo. Podemos decir que esta investigación demuestra que nacemos con un software bueno, aún sin haber recibido una enseñanza explícita, pero ¿es suficiente? Y no. Por eso mencioné al principio los ejemplos trágicos ya en la Biblia. Para ser realmente hermanos, no basta la sangre, tenemos que constituirnos en la amistad social. Es lo mismo que el concepto de familia. La única familia que existe es la que se forma, la que se constituye, no la que se declama. Y esto insiste muchísimo el Papa Francisco, y que es la clave de Fratelli Tutti. El Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, antes de desarrollar los grandes temas, se deja iluminar una vez más por la figura de San Francisco de Asís, de quien toma su nombre como Papa, pero también toma como motivación evangélica el relato del buen samaritano. Esta es la figura bíblica que invita a prestar atención al hermano caído y nos permite percibir de qué tipo de fraternidad está hablando el Papa. Tenemos que arremangarnos, tenemos que amar con los músculos, no solo con la intención. La pandemia COVID-19 puso de relieve con fuerza el cuidado sanitario, pero fundamentalmente la diferencia entre cura y cuidado. Aspectos como la gratitud, la compasión, el afecto, la constatación de nuestra fragilidad pueden o no incluirse en actividades de cura, ¿no? De curar, médicas, pero son imprescindibles en acciones de cuidado. Cuidado implica un estilo de vida y como tal se constituye en una aplicación práctica del principio de responsabilidad. Esta es la pregunta que hoy me interpela constantemente. ¿Quién es el otro hoy? Esta es la clave para mí fundamental, la centralidad de la parábola del buen samaritano en la Fratelli Tutti. Incluso yo como economista recuerdo cuando leí el libro de Amartya Sen, La idea de la justicia, que Amartya Sen avanza en su comprensión de quién es nuestro prójimo a partir de la parábola del buen samaritano. Sen es un economista agnóstico. Encuentra en esta parábola la más completa definición de proximidad, no ligada solamente a la vecindad. Esto es una cuestión importantísima. Sen se hacía una pregunta: ¿cómo juntar el imperativo ético de amar al prójimo con la necesidad de imparcialidad y una universalidad que es seriamente una visión de la justicia que tiene que ampliarse más allá de los límites geográficos, étnicos y de cercanía? Sen encuentra la respuesta en la parábola. El prójimo del hombre atacado por los ladrones será finalmente el samaritano, pueblo diverso, enemigo de Israel, no el levita y el sacerdote, dos personas que sí eran cercanas en términos de etnia y religión. El samaritano se hace próximo,
se hace cargo de ese hombre que es víctima, y eso lo hace nuevo prójimo, más allá de distintas consideraciones. En mi opinión, la Fratelli Tutti nos dan la clave de un nuevo paradigma, casi un nuevo paradigma civilizatorio, que es la cultura del cuidado y la atención a la vulnerabilidad. En Occidente hemos llegado hasta prácticamente a la persona, convertirla en un sujeto universal abstracto. La Fratelli Tutti nos lo vuelve a poner como seres corporales que sufren, tienen hambre, se fatigan, mueren. Recordemos a los miles de cadáveres que están en el fondo del Mediterráneo, como una fosa común de personas huyendo de sus países de origen por cuestiones de supervivencia. ¿Por qué se habla de ética del cuidado como nuevo paradigma? Porque tiene que ser un nuevo modo de mirar la realidad, un nuevo modo de mirar el mundo. No es solamente un método innovador o algo que se nos tiene que, en este momento, casi tener una fórmula de moda. Frente al fracaso de un sistema de acumulación que pretendía un crecimiento infinito dentro de los límites finitos del planeta, la palabra cuidado emerge como cuidado de sí mismo, de los demás, de los que conocemos y de los que no conocemos, de la economía, del trabajo, de la salud, cuidado de las inversiones, del estilo de consumo. El paradigma dominante y lamentablemente aún vigente, sintetizado en éxito, poder y acumulación, trajo hambre, escasez, crisis social y climática, depresión y miedo. Darnos cuenta de la existencia del otro y responsabilizarlos. Cuando Jesús pregunta al escriba que responda ¿quién fue el próximo del hombre atacado? El que lo ayudó. Esta es la clave de la fraternidad y de la amistad social. Esto es exactamente lo que Jesús quería decir. ¿Qué hacer hoy? Sacar el cuidado de la esfera privada. Tratemos de hacer la forma de vida en este nuevo nosotros en los que la pandemia nos desafía. Muchas gracias. Gracias, Cristina, porque nos ha agregado otra piecita a este mosaico complejo que es la encíclica. Yo quiero simplemente retomar una cosa que me parece muy importante que decía sobre no una fraternidad declarada, sino una fraternidad efectiva e afectiva, retomando proprio la parábola del buen samaritano. Y recuerdo también la unión que me parece de manera muy lúcida ha dado Cristina entre la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Bueno, tenemos mucha carne al fuego, mucho asado en el asador, como se dice. Hay muchas preguntas. Yo comienzo de nuestros amigos en Europa también para que puedan pronto ir a descansar. Para Teresa, come è possibile costruire una società plural, diversa y fraterna frente al accionar de grupo político que fomentan el odio social y político? Tienes que sacarte el silencio de tu micrófono, María Teresa. Vale, pues no se me ha oído la exclamación, pero vamos, casi digo, no sé cómo. Fundamentalmente contrarrestándolo, ¿no? Contrarrestándolo. Claro, yo entiendo que tiene que ver con algo que la realidad nos está demostrando, ¿no? Yo evidentemente piso el suelo de Europa y concretamente el suelo de España, ¿no? En este tema. Por lo tanto, hay algunas preguntas que lógicamente tienen que ver con el contexto en el que una, en este caso yo vivo, ¿no? Contrarrestándolo.
Cristina apelaba a la parábola del buen samaritano, cuyo lenguaje es universal, ¿no? Ciertamente es un paradigma para creyentes y para no creyentes. Contrarrestar el odio significa crear condiciones de bondad, condiciones de bien, condiciones de justicia. Contrarrestar el odio social no es tanto explicar o revelar o teorizar, sino proponer, construir, hacer, ¿no? Claro, podría preguntarle a quien hace la pregunta ¿desde dónde? ¿No? Desde la política, desde el ámbito de la acción social, desde las propias instituciones religiosas, desde dónde contrarrestamos. Pero en cualquier caso entiendo que contrarrestando, ¿no? Devolviendo bien por mal, generando inclusión donde se promueve la exclusión, defendiendo la amistad donde se sostiene el odio y por supuesto analizando las causas del odio y desmontando las razones ideológicas o los postulados ideológicos del odio. No sé muy bien tampoco desde dónde hace la pregunta la persona que la está haciendo, pero se me ocurren esas cuestiones, ¿no? Porque la espiral del odio evidentemente genera exclusión, genera más odio, genera confrontación y acaba generando guerra, entre comillas, pero acaba generando guerra. No se me ocurre otra manera, repito, que contrarrestando. Otra pregunta para Teresa. ¿Cuál es el desafío para pasar de un pensamiento personalista a uno social sin caer en la deshumanización del individuo? Es que no hay, a ver, es que el pensamiento personalista es esencialmente social porque el pensamiento personalista concibe al ser humano como persona, como un sujeto relacional, no como un mero individuo, ¿no? Entiendo que cómo se pasa de la concepción de una mirada individual a una mirada personalista. El padre Alexandre hablaba de relacionalidad, ¿no? Esa es la clave, la comprensión del hombre como sujeto de relaciones, como sujeto trascendente, capaz de salir de sí, como sujeto de lenguaje, capaz de comunicarse y sobre todo, claro, ahí desde una concepción antropológica que mira al ser humano como alguien que no se justifica a sí mismo, sino en su relación con los demás, ¿no? Si pensamos en la clave trinitaria, no sé si la persona que me está haciendo la pregunta es una persona creyente para la que tiene significado y sentido la imagen del Dios trinitario, pero al final nosotros los cristianos profesamos a un Dios que es relacional, que no se justifica individualmente, se cierra sobre sí mismo, sino que se abre, ¿no? Y de hecho la manifestación de Dios, la gran revelación de Dios, es precisamente la revelación en el amor, ¿no? Un Dios que no teoriza sobre sí mismo, sino que se manifiesta, si se me permite, que se revela revelándose, ¿no? Haciéndose próximo, como decía Cristina con la parábola del buen samaritano, ¿no? Hay que educar para ser personas, decía yo, ¿no? Y es verdad, hay que educar para ser personas tomando conciencia de cuál es la esencia de lo personal, de quiénes somos como sujetos personales, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos como comunidad, pero que tienen las sociedades en las que vivimos, recuperar el concepto de persona. Que no es una cuestión meramente teórica, pero que también lo es. No es solo una cuestión teórica, pero también lo es, ¿no? Creo que tenemos que esforzarnos en la formación de las mentalidades y las conciencias, que eso es un ejercicio y es un desafío al que no podemos
seguir dando la espalda, ¿no? Vamos a tener que volver en algún momento a emplearnos en la cuestión educativa. Gracias. Una pregunta para Padre Alexandre. ¿Cómo ayudar a que familias que han sido golpeadas por la pandemia ahora sientan este llamado a la apertura, a la salida, a la plenitud? Ciertamente abriéndose, que las propias familias que están golpeadas se dejen ayudar y que hayan personas que puedan ayudarlas en ese proceso. Yo creo que, de hecho, la pandemia ha descubierto tantas relaciones a veces que estaban ya débiles y que se intensificaron los problemas en muchas familias. Sabemos de los índices de separaciones, de divorcio, de violencia familiar, etcétera, en ese periodo, que son alarmantes, obviamente, pero que son, digamos, la consecuencia de cómo ya se vivía antes, pero no confinados. Entonces, confinados de las cosas como que... Pero también muchas cosas se potenció positivamente, ¿no? O sea, la solidaridad también se despertó. Ahí en el chat del YouTube alguien comentaba que en las villas, por ejemplo, voy a leer acá, uno se recordó que en Argentina, en los barrios populares, en vez del quédate en tu casa, se decía que se convertían los barrios en grandes familias que se cuidaban, se alimentaron, se sanaron para vivir y crear comunidad. O sea, justamente es ahora que se puede salir, y bueno, y también antes había otras formas de salir sin necesariamente salir de casa. Pero bueno, la apertura, el buscar la relación, y si las personas se dan cuenta que hay otros que están pasando por estos momentos, realmente hacerse prójimo, como el samaritano. O sea, a veces se trata, ¿no?, de necesidades materiales, aunque muchas son también... Barrios en grandes familias que se cuidaban. Exacto. Eso era. Bueno, yo diría eso, ¿no? Si nosotros identificamos una situación donde hay una familia golpeada, herida, bueno, que busque ayuda y que le ayudemos, o sea, que nos hagamos prójimos, porque están muy golpeados algunos, desde el punto de vista económico, pero también psicológico, las depresiones que aumentaron mucho, sabemos de todo eso, ¿no? Y si hay familias hay personas que les acojan, sean los familiares cercanos, que aquellos que son la familia, digamos, amplia, la familia humana, esta persona va a poder vivir mejor ese momento e incluso encontrar formas de salir adelante. Gracias. Un'altra pregunta interessante, diciamo. Se la famiglia è una scuola di fraternità, perché cuesta tanto sostener su unidad en la sociedad postmoderna? Sí, exacto. Bueno, porque en realidad la cultura, pienso yo, no esa es una respuesta, pero seguramente hay otras, ¿no? La cultura individualista, la cultura hedonista, la cultura que estamos viviendo, que en general acentúa tanto la competitividad, lo propio, digamos, no nos ayuda a una mentalidad de familia, una mentalidad, y muchas veces dentro de las propias familias se crece sin este espíritu solidario, sin ese espíritu de colaboración. Es cada vez más difícil educarlo. Hoy no es, los mismos padres muchas veces no lo viven entre ellos, muchas veces no lo recibieron en sus casas. Entonces, es muy difícil, porque obviamente cuanto más cercanos estamos, más podemos ayudarnos, pero también más podemos hacernos daño, ¿no? Entonces es cierto que si no hay un cuidado, después las personas también pueden terminar alejándose más porque las heridas son más profundas. Lo que yo decía un poco es que lo de ser familia tiene algo que queda profundamente marcado en nosotros, ¿no? O sea, hay lo que el Papa decía de este sentimiento de pertenencia. Son lazos tan profundos para bien y para mal, ¿no? Pero hay algo, o sea, cuando una familia está dividida, uno se siente mal por eso,
o cuando algo de alguna manera no va bien, por ejemplo, con los hermanos, uno se siente mal por eso, o sea, como si fuera un vecino ya no me daría tanto, daría lo mismo, porque en realidad el vecino es el vecino, pero mi padre, mi madre, mi hermano y mi abuela incluso mi cuñada, bueno, son familia. Entonces hay algo realmente que es antropológico, ¿no? Porque, y bueno, en otras sociedades, nosotros estamos hablando de las sociedades europeas, en otras sociedades como las sociedades africanas, por ejemplo, es mucho más fuerte ese sentimiento y quizás no llegó tanto, o sea, eso que, o sea, la dimensión de clan, la dimensión de comunión, es algo que está en la sangre, ¿no? Incluso eso es comprobado, hay culturas que realmente, me acuerdo un padre que cuando estudié Mariología, el profesor de Biblia, de Mariología Bíblica, decía que él había estado en un país africano, él siendo francés, había trabajado en un país africano, donde de hecho pasaba eso que pasa con la Biblia cuando habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Que de hecho cuando un seminarista le decía, va a venir mi hermano a visitarme, él no sabía si era el hermano de sangre, digamos, hijo de sus padres, o si era un primo, por ejemplo, porque la palabra no existía, estaba realmente, era la misma palabra, ¿no? Entonces, de hecho, ahí uno se da cuenta cómo hay algunas culturas que sí favorecen ese espíritu, aunque con todas las peleas que también Cristina decía que la Biblia nos relata claramente, ¿no? Con todos los desencuentros entre hermanos. Pero así también la conciencia pesa cuando este desencuentro se da entre hermanos y no tanto con el vecino o el enemigo, digamos. Pero bueno, yo diría, es eso. Es difícil porque estamos metidos en una cultura que de hecho no lo favorece. Por eso Francisco dice en Fratellitud es una lógica diversa, ¿no? Eso del samaritano, de la brisa del hermano, aunque tiene un fondo antropológico que puede ser compartido, desgraciadamente muchos no lo comparten, ¿no? Pero sí podemos llegar a compartirlo, ¿no? Y podemos enseñar o defender que sí es posible, independiente de los credos, independiente, ¿no? de las culturas, porque es algo bueno para el ser humano. Gracias. Continuando, otra pregunta para Cristina, la primera. El padre Alexandre habló de bienes y relaciones como expresión de la fraternidad en la familia. ¿Qué posibilidades hay de considerar a los bienes relacionales como base para una nueva economía? Bueno, es clave. Justamente ahí estaba lo que mencioné muy brevemente, la diferencia entre lo que ahora también los documentos del Papa se menciona muy fuertemente el desarrollo humano integral, ¿no? En contraposición a la lógica del crecimiento puramente material ilimitado, porque desarrollo humano integral implica todas las dimensiones de la persona, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión espiritual, la dimensión relacional, la dimensión social y la dimensión inseparable hoy que es la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde Amartya Sen, lo que pasa es que, bueno, como decimos, la pelea con el pensamiento único utilitarista sigue siendo muy dura, ¿no? Pero bueno, uno hablando solamente de un premio Nobel como Amartya Sen, que es el primero que empieza a hablar de desarrollo, ahora tenemos la verdad que mucha corriente muy fuerte que está tratando de empujar, ¿no? Para cambiar esa, digamos, costra dura utilitarista de que realmente el pensar una sociedad de bienestar, una sociedad de bien común, trabaje sobre las múltiples dimensiones de las personas. Por eso también el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, desde el inicio, habla de todo tipo de privaciones, ¿no? No solo las privaciones materiales, sino, por ejemplo, que un chico en un barrio vulnerable sepa que si él desaparece de la faz de la tierra, nadie se ocupa porque no existe para nadie,
esa pérdida de sentido, de horizonte de sentido, es una privación subjetiva que es una dimensión de la pobreza y de la vulnerabilidad que impacta también sobre las decisiones económicas. Esto es fundamental, despacito, despacito se va abriendo camino, es muy importante la fuerza que está teniendo el Papa, por eso también convocó a estos 2000 jóvenes de todo el mundo como un primer núcleo de masa crítica, de rediseñar la economía, y bueno, está creciendo, la verdad, como círculos concéntricos, cuando uno tira una piedrita ahí en el lago. Es impresionante los jóvenes, y estoy hablando de jóvenes que no tienen ni siquiera una fe religiosa, pero que se sienten honrados de que el Papa los haya llamado a transformar la economía. ¿Y por qué lo hizo el Papa? Porque se dio cuenta, él va a Davos, va a hablar al Fondo Monetario, va a hablar al Banco Mundial, y mucho la cosa no cambia. Entonces digo, apuesto a los jóvenes que realmente han crecido ya directamente con una relación muy distinta al cuidado del ambiente, con una transparencia y también hasta una pureza, hasta actitudes mucho más solidarias, a ver si con ellos me va mejor. Y seguro le está yendo mucho mejor con los jóvenes, ¿no? Pero la pregunta es, hoy es ineludible, es inseparable la dimensión relacional de cualquier proyecto, no solo económico, cualquier proyecto de sociedad. Gracias, Cristina. Otra pregunta para María Teresa. ¿Por qué piensa que hoy en día es necesario afirmar el sentido positivo de la libertad religiosa y cuál es su implicancia para nuestras sociedades laicas? Porque, sin lugar a dudas, el derecho a la libertad religiosa, igual que también el derecho a la libertad de conciencia, pero la pregunta sobre el derecho a la libertad religiosa es un freno para las pretensiones totalitarias. Afirmar que el hombre, el ser humano, es capaz de conocer la verdad y de ordenar su vida conforme a la verdad descubierta es muy revolucionario, porque genera sujetos libres, ¿no? Auténticamente libres y capaces de actuar por convicciones internas y no por impulsos externos. Es la gran diferencia entre el ser humano consciente de sus derechos y libertades o el ser humano sumiso, servicial, que actúa a impulsos, que actúa por emociones, que actúa por identidad con una masa sin forma, ¿no? Me parece que es un principio absolutamente revolucionario. Gracias, María Teresa. Para el padre Alexander, otra pregunta. ¿Es significativo que el Papa Francisco lanzara el año de la familia luego de Fratelli Tutti? ¿Cuál es la profecía que la familia puede dar al mundo? Bueno, un poco lo que traté de decir, que me parece que de hecho la familia tiene un rol importante en esa búsqueda de una fraternidad universal, ¿no? Obviamente es una de las instituciones más, no me gusta la palabra atacadas, pero más desvalorizadas, digamos así, porque en general se hace también una campaña un poco en contra, como si eso tuviera que ver con posiciones religiosas, que en realidad estamos muy lejos de eso. O sea, el defender a la familia, defender personas que puedan crecer con un mínimo de elementos para relacionarse humanamente, para recibir amor ya desde el inicio de su vida, que, ¿no? Que no sea un acaso que la persona de repente viene, más que hay una familia que la acoja, que pueda tener estos elementos básicos para su proceso de humanización, de socialización, ¿no? Poder recibir estos bienes relacionales desde un principio. Y como es coherente en el pensamiento del Papa, que traté de exponer también y también los demás,
cómo se vive en familia, o como para bien y para mal, como dije, superando conflictos, respetando las diferencias, escuchando, tolerando, cuidando. Así también después esto se proyecta en la sociedad, si uno, si eso es auténtico, si es real, si una familia se vive con todas sus dificultades, fatigas, pero en realidad uno aprende a vivir en sociedad a partir de cómo vive en familia, ¿no? Uno proyecta mucho de aquello que vive en familia a las relaciones con los demás. Es por eso que me parece que de hecho es una clave, y el Papa estaba muy preocupado ya desde el inicio de su pontificado. Yo estuve con él en Río de Janeiro en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud, tuvimos algunas conversaciones ahí, y una de las cosas que él decía es que para el tema de la familia hay que convocar a un sínodo porque es un tema central, y de hecho fue el primer sínodo que él convocó. Entonces me llamó mucho la atención que desde el punto de vista pastoral él se daba cuenta que eso era importante, pero bueno, después eso no implica que no tenga que dar otros acentos o otros tiros para otros lados, como fue el caso de la Laudato Si, de la Fratelli Tutti, pero en realidad hemos visto que hay una coherencia muy grande en su pensamiento. O sea, el Papa, cuando habla de familia, jamás piensa en una cosa encerrada, fundamentalista, de los puros y de los, ¿no? de los perfectos, pero justamente una familia que es imperfecta, donde se pelean, pero también se aman, donde se piden perdón, y así también eso se proyecta a una sociedad de puertas abiertas, una familia de puertas abiertas que se proyecta a una sociedad y una iglesia también que está abierta a los demás. Gracias, Padre Alexander. Queremos un poco cerrar nuestros diálogos con dos últimas preguntas dirigidas a Cristina. Yo la uno, las dos. ¿Es posible valorizar una cultura del cuidado en términos de contribución a una economía solidaria? Y la otra, ¿qué mensaje podemos dar a los jóvenes que no creen que hay un futuro mejor para la humanidad y son escépticos? Bueno, a ver, yo creo que me parece que los adultos somos más escépticos que los jóvenes, ¿no? A ver, sí, no quiero, digamos, minimizar justamente la situación extrema, ¿no? De vulnerabilidad y de exclusión que atraviesan los jóvenes, ¿no? Pero yo digo, en cuanto a propuestas de futuro, en cuanto a esperanza, en cuanto a remangarse para servir al prójimo, yo estoy viendo, todos los programas que ahora tengo en la universidad, en redes con otras organizaciones, Economía de Francisco sin duda, en la Task Force, el 99% son jóvenes de todo el mundo, de distintas clases sociales, de pueblos originarios, de sectores vulnerables, y la verdad que es entusiasmante, ¿no? Como ellos realmente, sabiendo que nosotros somos los responsables de que quizás en el 2030 o en el 2050, quién sabe qué planeta le vamos a dejar, sin embargo, ellos realmente creen y construyen y apuestan. ¿Y cuál era la primera parte? Porque arranqué con los jóvenes, porque los tengo siempre ahí, la primera parte. Si es posible valorizar una cultura del cuidado en términos de contribución a una economía solidaria. Sí, bueno, ¿por qué? El tema del cuidado, ¿por qué es tan central? Porque precisamente la pandemia, evidenció de una forma dramática todas las desigualdades estructurales preexistentes. Es como que nos mostró las hipocresías en su máximo nivel. Servicios esenciales, docentes, médicos, enfermeros, los peor pagados, no solo en América Latina, sino en el mundo. Los más expuestos. Hablaron de los barrios populares. Sí, conozco mucho la situación de Argentina, pero seguramente en Brasil o en el resto de los países de Latinoamérica, donde realmente tenemos ahora los llamados barrios populares en cuestión de dignidad, pero antes eran las villas, las favelas, bueno, los mocambos.
Si esas mujeres, cuando todavía ni se pensaba de los cuidados, de las vacunas, hubieran abandonado las ollas populares, y no solo el cocinar para su grupo familiar, sino para cocinar sobre todo el barrio, hubiéramos tenido pero una cantidad de muertos inconmensurables. Entonces, ¿por qué es la centralidad del cuidado? Porque nos hace tener hasta un giro copernicano de cómo hemos evaluado la centralidad y la importancia de la vida humana y de la vida en sociedad hasta ahora. Y esto tiene muchísimas ramificaciones. Tiene también la cuestión del trabajo de la mujer en el hogar, ¿no? En América Latina, la economía de los cuidados hoy está llegando también a ver cómo valorizamos y cómo remuneramos un trabajo que seguro que en la familia, como decía el padre Alex, es una cuestión de gratuidad, de don, no de donación, sino de don, gratuidad, reciprocidad. Pero también implica y hablo en términos económicos, una contribución al PBI de los países que hasta ahora nadie paga y nadie mide. Y es necesario empezar a medir porque esa contribución y ese aporte es lo que está permitiendo también mantener la cohesión social y la integración social, así en un contexto extremo como el que reveló la pandemia. Otra incoherencia, yo estaba en Italia, ¿no?, haciendo un servicio de voluntariado cuando estalló en febrero del año pasado. ¿Saben el relevamiento de las primeras cuestiones en Italia que eran realmente escandalosas? 17 fábricas de armas tenía Italia relevadas, una de respiradores. O sea, fíjense, la economía de guerra. Por eso puse el ejemplo después de la fosa que es el Mediterráneo. Después, Europa tiene problema de recibir a los migrantes por la defensa de los derechos que están pero se pasaron también todos los años anteriores vendiendo armas para sostener guerras por las cuales después las personas por supervivencia tienen que abandonar sus países. Por supuesto que el cuidado no solo tiene cabida en lo que ya, digamos, la solidaridad humana y lo comunitario hacen y en el marco de la economía social sin duda, sino que tiene que traccionar para cambiar el modo de leer la realidad y el modo también de entender cómo es la necesidad y la urgencia de un nuevo funcionamiento, no solo de la economía, sino del comportamiento social. Gracias. Desgraciadamente el tiempo es tirano, porque estaríamos horas y horas, digamos, hablando también, porque cada reflexión, cada aporte nos ayuda a pensar a otra cosa, ¿no? Entonces yo quiero simplemente agradecer a los tres expositores que nos han enriquecido muchísimo esta noche y doy nuevamente la palabra a Pablo. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Marco. Quiero volver a agradecer a todas las personas que nos han seguido desde la ciudad de Buenos Aires, de Bernal, provincia de Buenos Aires, de San Miguel, de Mar del Plata, de Mendoza, de Añatuya, Santiago del Estero, Río Cuarto, Córdoba, Posadas, de la provincia de Misiones, Lima, Perú, Asunción del Paraguay, Santa Fe, Resistencia, Chaco. Son algunos de la enorme cantidad de puntos que han estado conectados hoy a la tarde-noche de Argentina, allá madrugada de Europa. Y leer solamente algunos comentarios de lo que ha dejado la gente con tanto cariño y agradecimiento en el chat. Brillante exposición, María Teresa, muy buena charla. Gracias, Padre Alexandre, bendiciones. ¿Cuánta falta hace que se valore el rol de la familia como cimiento de la persona y de la sociedad? Muchas gracias por estas 3 excelentes exposiciones. Muchas gracias por su disposición y generosidad. Y rescato 3 palabras que se repiten
en el chat la palabra inspirador, esclarecedor y aporte. Yo creo que más no podemos decir para describir lo que ha significado realmente la participación de ustedes y de la cual estamos infinitamente agradecidos. De mi parte, agradecer nuevamente, como dijo Marco, en nombre de la Universidad Católica, la presencia, la generosidad, la apertura para las preguntas y para las respuestas. Todos nos vamos enriquecidos, esta charla queda grabada, así que seguramente se replicará por el espacio de internet, que estará disponible en el canal UKRG de la universidad y también en la página del Instituto de Cultura Universitaria, uca.edu.ar/ICU. Agradezco nuevamente a Claudia Carvajal de Acción Católica Argentina, a Daniel Martini del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, a Aldo Caliera del Movimiento de Economía de Comunión, que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y yo le cedo la palabra a Ricardo Albelda, quien cerrará justamente esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, reiterar los agradecimientos a la doctora María Teresa Comtegram, al padre Alexandre Agüimelo y finalmente a Cristina Calvo, quienes nos han iluminado en estos caminos de fraternidad y amistad social y familiar que tanto necesitamos transitar. También quiero agradecer al padre Gustavo Boquín por sus palabras iniciales, se tuvo que ir hace un ratito, al licenciado Marco Galo por la moderación del encuentro, a vos, Pablo, por la coordinación general de este ciclo de diálogos con la cultura, y ciertamente al CLADES, al DEPLAI, al Instituto Universitario Sofía, al Movimiento Políticos por la Unidad, al Movimiento de Economía de Comunión y al DEMEC por el acompañamiento permanente. En segundo lugar, los quería invitar también a otros ciclos que vamos a comenzar o a continuar durante este mes de septiembre desde el ICU. En primer lugar, el próximo jueves, esta semana, el 16 de septiembre, a través de la misma plataforma YouTube, comenzaremos con el primer encuentro de espiritualidades contemporáneas, un espacio para descubrir diversas espiritualidades dentro de la Iglesia que desde sus carismas específicos aportan una respuesta cristiana actualizada y oportuna sobre los temas problemáticos y ofrecen además numerosos espacios de compromiso concreto. En este programa libre y gratuito, que está en continuidad con otro que realizamos el año pasado, se presentarán las espiritualidades de la Renovación Carismática Católica, justamente este jueves, Comunión y Liberación y el Movimiento de la Palabra de Dios. En segundo lugar, y también en continuidad con el ciclo llevado a cabo durante el año pasado, presentaremos a partir de este mes una nueva edición del programa sobre aproximación a las iglesias orientales, un espacio de encuentro y de reflexión conjunta que, en palabras de nuestro Papa Francisco, intenta contribuir a ser artesanos del diálogo en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. En esta ocasión, junto con el licenciado Marco Galo, que está aquí presente, y la Cátedra Pontificia, presentaremos a la Iglesia Maronita el próximo lunes 20, de la mano de Monseñor Juan Javid Chamier, eparca maronita de San Charbel en Buenos Aires, y luego sucesivamente a la Iglesia Ortodoxa Rusa, del Patriarcado de Moscú y a la Iglesia Ucraniana. Y finalmente en octubre continuará este ciclo sobre Fratelli Tutti, destinado a profundizar y debatir sobre los alcances de esta gran encíclica papal. En esta ocasión, el próximo 18 de octubre será la ocasión del último encuentro destinado a la conversión social, política y económica, con la presencia del doctor Luigino Bruni, de la Universidad de Milán, la doctora María Clara Bingemer, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y el doctor Antonio Baggio, del Instituto Universitario Sofía, siendo el moderador del encuentro el licenciado Juan de la Torre de nuestra universidad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por la plataforma,
Los esperamos para el próximo encuentro y gracias a todos ustedes, expositores y colaboradores de este ciclo de diálogos con la cultura. Hasta luego. Saludamos, hasta pronto. Gracias.